Bueno, pues vamos a comenzar nuestra videoconferencia. Hace unas semanas estuvimos trabajando la parte de la formación en el mundo de la empresa y si recordáis, uno de los temas fundamentales que teníamos pendiente era trabajar más detenidamente la evaluación de la formación. Si recordáis, los pilares fundamentales de una empresa, el primer pilar de cara a la formación era identificar correctamente pues esas necesidades que podía tener la compañía o el departamento o área correspondiente. Eso era fundamental, como visteis en el anterior apartado de la formación en general. Otro de los temas que yo os comentaba era también la importancia de hacer adecuadamente o marcar adecuadamente los objetivos que había que lograr en cualquier actividad formativa, no solo en el plan de formación, sino en líneas generales en cualquier actividad formativa. Y otro de los pilares también importante era un buen diseño, elegir bien la metodología, elegir muy bien la persona que va a impartir la formación, los contenidos. Pero fijaros, todo eso, si no llevamos a cabo una evaluación de la formación, pues se queda un poco cojo. La evaluación de la formación, por lo tanto, es la razón de marcar, de determinar cuál ha sido la efectividad de esa acción formativa que hemos estado diseñando y que con tanto mimo hemos estado realizando. Si no hacemos evaluación de la formación, nunca vamos a conocer si realmente ha sido efectivo y ha tenido un impacto, no solo en el puesto de trabajo, sino un impacto a nivel económico y de resultados. Por tanto, yo le doy muchísima importancia al tema de la evaluación de la formación. Bien, es cierto que la mayoría de las empresas se suelen quedar en los dos primeros niveles del modelo de Kirkpatrick, que vamos a ver a continuación. Pero si queremos realmente evaluar el impacto que tiene la cuenta de resultados y de alguna forma justificar esos departamentos de formación, tenemos que ir un poquito más allá. Por eso cada uno de los niveles que ejecutemos de evaluación va a ser un sumatorio y un acercamiento al nivel más amplio, que es el ROI de la formación, o el quinto nivel. Bien, pues de esto va un poquito la videoconferencia que hoy vamos a realizar. Bueno, lo primero que vamos a ver va a ser por qué es importante, por qué debemos evaluar la formación. Pues fijaros, razones hay muchas y de bastante peso. Como ya os digo, no siempre las empresas llegan a tener en cuenta esto de evaluar hasta el final la formación, porque se requieren, como veis, una serie de herramientas que nos ayuden a asegurar la eficacia y eficiencia de esa evaluación. Entonces, no es sencillo. De hecho, llegar al ROI es algo muy complicado. La mayoría de las empresas, por no decir prácticamente en proyectos de muchísimo coste, no lo suelen hacer, porque se requiere tener una serie de medidores y una serie de circunstancias que nos ayuden de alguna forma eliminar todos esos factores que pueden estar fluctuando y que estén afectando la formación y la transferencia al puesto de trabajo. Bien, como en términos generales, para mí existen tres razones fundamentales. La razón más común es que la evaluación pues puede decirnos cómo mejorar nuestras acciones formativas futuras. Por ejemplo, normalmente en acciones formativas donde pasan distintos grupos, siempre se suele hacer un grupo piloto y se suele llevar a cabo con ese grupo piloto, si va a tener un coste
importante para la compañía pues hacer una evaluación como mínimo hasta el tercer nivel. Por eso los grupos pilotos se tienen que anticipar con bastante tiempo, porque llegar al tercer nivel supone que vamos a evaluar el primer impacto después de más o menos en torno al mes o los 20 días después de terminar el curso, y el siguiente impacto pues como mínimo al segundo o el tercer mes. ¿De acuerdo? Entonces yo por ejemplo cuando estaba trabajando en esta empresa, que estuve 20 y tantos años, pues hubo 2 acciones formativas donde pasó toda la compañía. Eran acciones formativas, una de ellas era excelencia en el servicio, de cultura empresarial, y bueno, pues pasaban desde mandos intermedios, directivos, cualquier estructura o cualquier jerarquía pasaba. Estuvimos como 2 años realizando esa actividad formativa, pasaron como 800 y pico personas, y la siguiente actividad formativa fue el cliente interno, también con un propósito de comunicación y de cambio cultural. Bien, en esas actividades bueno, pues se midió muy a fondo, no llegamos a establecer el ROI, pues porque en aquel, os estoy hablando ya de hace mucho tiempo, aproximadamente del año 99 o del 2000, y bueno, todo eso todavía está un poco entre pañales, ¿no? Ahora está mucho más desarrollado y es un poquito más sencillo de medir, hay más indicadores. Pero sí que es cierto que evaluamos hasta el tercer nivel de transferencia al puesto de trabajo. Vamos a ver los distintos niveles de la evaluación y veréis que los 2 primeros son los más sencillitos y que todo el mundo los realiza. Entonces, esa es una manera de asegurarnos que lo que estamos haciendo es una acción formativa que va en consonancia con los objetivos y que estamos acertando con lo que queremos cambiar, si son conductas, o queremos desarrollar, si son habilidades y conocimientos. Otra razón importante es bueno, pues pulir, ¿no? Sobre todo los grupos piloto lo que nos ayuda es a eliminar aquellas cosas que a lo mejor no están bien adaptadas a los objetivos, o de alguna manera introducir cambios. Daros cuenta que también a la hora de hacer actividades formativas no es lo mismo la capacidad de aprendizaje que puedan tener los distintos niveles jerárquicos de una compañía. El adecuar el lenguaje, el adecuar los objetivos, ese tipo de cosas los tenemos que medir muy bien. En esta actividad formativa, aunque los contenidos eran todos iguales, pero sí que es verdad que hicimos varios pilotos dependiendo del nivel cultural y del nivel jerárquico que iban teniendo los grupos. Se mezclaban, por ejemplo, mandos intermedios con técnicos, pero el personal base normalmente a lo mejor no se llegaba a mezclar con los directivos y mandos intermedios, aunque en algunos grupos sí tuvimos una mezcla de todos. Siempre recordar que nos vamos a bajar al nivel de menor desarrollo, ¿no? del grupo humano. Bien, y otra tercera razón es de alguna forma medir para dar resultados y justificar la existencia del departamento de formación. Eso en épocas como la que estamos ahora mismo sufriendo de mucha crisis, ya sabéis que los departamentos de recursos humanos y especialmente los de formación son los primeros donde hacen recortes. Entonces el tener una buena justificación y sobre todo el poder medir el impacto que está teniendo en la cuenta de resultados nos permite asegurarnos y ir con muchísima más confianza en todo lo que estamos realizando. Bueno, pues como veis, para control, para dar feedback, sobre todo a los accionistas y a la alta dirección, para cuantificar, como bien aparece aquí en la transparencia, y evaluar y justificar. Bien, ¿qué más cosas es importante tener en cuenta? Hemos hablado de por qué evaluar. Ahora vamos a ver con qué dificultades nos podemos encontrar a la hora de hacer la evaluación de la actividad formativa o de las acciones formativas. Mirar, una de las dificultades
que nos podemos encontrar en lo que os comento desde el inicio. Es que es muy complicado, y sobre todo si la empresa no tiene una cultura en estos temas, llegar a niveles más allá del primero o segundo nivel de evaluación. Es decir, el nivel 1, como veis, es la reacción, la satisfacción de las personas que han recibido la actividad formativa. A medida que subimos el nivel, tenemos el segundo nivel, que estamos hablando más de un nivel de aprendizaje. Es decir, es si esa actividad formativa realmente le ha servido al participante para aprender, para desarrollar las habilidades y conocimientos o los cambios de conducta que se habían pactado en un primer momento en los objetivos. El tercer nivel estamos hablando más de un nivel de transferencia al puesto de trabajo. Y claro, para ese tipo de nivel necesitamos medidores, que luego os voy a un poco hablar de ellos. Entonces, el llegar a ese tercer nivel, ya ni os digo el cuarto o quinto nivel, a veces las empresas, si no tienen mucha cultura, pues no lo consideran importante o no les parece urgente o no saben cómo hacerlo y cómo medirlo. Cada vez más las consultoras son ya muy expertas en esos temas. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy diseñando un curso de experto en prevención de riesgos psicosociales, porque es un tema que, como sabéis, me gusta muchísimo y lo trabajo. Y bueno, pues de alguna forma, como son muchos cambios, sobre todo en liderazgo, de conductas, una de las cosas que garantizamos es la transferencia al puesto de trabajo. Y esa evaluación la diseñamos y la desarrollamos nosotros como consultores. Bien, pues estas son un poquito las razones para no pasar de nivel. ¿Con qué más dificultades nos vamos a encontrar? Pues fijaros, otra de las grandes dificultades que suelen aparecer es lo que os comentaban, pues que no disponen las empresas de herramientas o métodos que nos permitan medir adecuadamente los resultados y beneficios, o cómo impactan o mejoran los niveles de desempeño de las personas. Si hacemos una actividad formativa y no hemos tenido una medida inicial proveniente, por ejemplo, de la evaluación del desempeño, o no existe un cuadro de mandos en la compañía, es muy complicado poder de alguna forma llegar a ese cuarto o quinto nivel. Por lo tanto, el no disponer de estas herramientas y métodos hace que sea mucho más difícil pues medir los resultados y los beneficios. Es importante invertir en el diseño de una herramienta que nos permita al menos evaluar los 4 niveles. El primer nivel, que es la parte de satisfacción; el segundo nivel, que es el aprendizaje; el tercer nivel, que es el cambio de conducta y su transferencia al puesto de trabajo; y el cuarto nivel, que son los resultados que obtenemos con esa acción formativa. Bien, hay otra tercera dificultad, que es no disponer de herramientas de gestión y apoyo a la evaluación. Un poco lo que veníamos diciendo anteriormente. Sobre todo, fijaros, si no tenemos un modelo de dirección estratégica por competencias, pues es mucho más complicado, porque cuando estamos haciendo formación adaptadas a conductas exitosas, partimos ya de los niveles de esas conductas exitosas. El no tener estas herramientas de gestión o simplemente la evaluación del desempeño, como bien os he comentado anteriormente, dificulta mucho la evaluación. Con lo cual, como veis, para poder llevar a cabo sistemas de evaluación eficaces, se requieren una serie de requisitos. El primer requisito es tener el cuadro de mando integral, porque nos permite obtener indicadores tanto cualitativos como cuantitativos para llegar a determinar o desarrollar el ROI de la formación. Es decir, el quinto nivel, esto es como en las competencias, los niveles son sumatorios. Yo no puedo evaluar el ROI de la formación si no he evaluado previamente resultados y transferencia al puesto de trabajo. Y para eso requiero de una serie
de indicadores cualitativos y cuantitativos. Y importantísimo pues tener un cuadro de mando integral de la compañía, porque de ahí es donde yo, a la hora de evaluar esos resultados en el cuarto nivel, voy a coger esos indicadores financieros y no financieros. Bien, otra de las cosas, como veis, importantes, es disponer de un sistema de gestión del desempeño, porque de alguna forma yo voy a poder hacer una comparativa, y nos va a permitir saber si hemos incrementado la parte competencial de nuestros alumnos, de nuestros empleados. Tanto el sistema de gestión del desempeño como obtener un cuadro de mando integral son fundamentales para poder medir los resultados que obtenemos en una actividad formativa. Mirar, cuando trabajaba en Seur, uno de los proyectos que costó un precio bastante alto fue desarrollar competencias en la red comercial para unas 35 personas. Bueno, pues aparte de establecer cuáles eran esas conductas exitosas y revisar si el perfil de cada puesto, vamos, en este caso de los comerciales y jefe de ventas y jefe de equipo, era el correcto, y hacer unos buenos formularios para llevar a cabo toda la actividad comercial, se diseñó, partiendo de la gestión del desempeño, se diseñó un itinerario formativo. Antes de ese diseño del itinerario formativo, nosotros habíamos tomado, o sea, más que del diseño, antes del diseño del contenido, habíamos tomado una serie de mediciones de cada uno de las personas que participaban en el proyecto. Hubo un grupo muy chiquitito de unos 3-4 personas que le establecimos como grupo control, que fueron personas que a lo largo iban a pasar a otros departamentos, iban a tener un cambio, estaban dentro de los planes de proyección y no eran del área comercial, sino a otros puestos, que no recibieron la formación, y como estaban en esos planes de sucesión nos sirvieron de grupo de control. Eso es interesante porque de alguna forma yo tengo datos comparativos. Esto es como cuando estudiábamos en psicología experimental, pues teníamos el grupo control y el grupo experimental. Bien, pues todo esto que os estoy comentando nace de tomar datos de la evaluación del desempeño, hacer acompañamientos con consultores que iban tomando datos acerca de cómo hacían la venta, la negociación, y posteriormente, cuando se terminó la actividad, al mes se hizo también otra evaluación, otro seguimiento de los cambios que habíamos estado midiendo. A los 3 meses de terminar la actividad formativa se hizo nuevamente otro seguimiento de evaluación, y a los 6 meses se hizo el tercer impacto de evaluación. Os puedo asegurar que con todos los datos que teníamos, más datos de ventas, es decir, indicadores cualitativos y cuantitativos, grado de satisfacción de los clientes y demás, el impacto que tuvo la cuenta de resultados fue brutal. Es decir, nos gastamos muchísimo dinero en esta actividad formativa, porque como veis iba acompañada de una evaluación por consultores, pero las ventas, la satisfacción, la capacidad de negociación lo hizo el ESIC, se incrementó de una forma bestial. O sea, fue un proyecto súper bonito, y si no hubiéramos tenido hasta el 4.º nivel, todo diseñado lógicamente con ayuda de SIC y también internamente por mi parte y el equipo, hubiese sido imposible, ¿no?, medir cómo se habían duplicado, es decir, había costado mucho dinero, pero cómo eso se había revertido en la cuenta de resultados, ¿vale? Bueno, pues esto es un ejemplo que os pongo, pero para que veáis que se necesitan una serie de requisitos, si no es muy complicado, si no nos quedamos en los puramente 2 niveles, como hemos dicho anteriormente.
¿Alguna duda hasta aquí? ¿Bien? Vale. Bueno, aquí tenéis indicadores de análisis de la eficacia y de la eficiencia de la formación. Luego os voy a dar una serie de libros que yo he utilizado para todos estos temas. Importante que tengáis sobre todo también indicadores que vayan en consonancia con el cuadro de mando integral. Si tengo yo alguna referencia por ahí de cuadro de mando integral, pues también os lo pasaré. Y si no, con los dos libros que os voy a pasar de referencia, yo creo que vais a entender todo esto muy bien. Bien, aquí nada, como veis, Donald Kirkpatrick estructura el modelo de evaluación. Es el modelo que sigue la Fundación Tripartita, porque yo trabajo con ellos. Ellos, la verdad, que en temas de evaluación de la formación han hecho muchísimas cosas y trabajan muy bien todo esto. Son los modelos que ellos al menos nos exigen, o lo deseable es hasta el tercer nivel. Como veis, el nivel de reacción del modelo de Kirkpatrick nos habla, o la pregunta que él nos hace hacernos es si fue satisfactoria la acción formativa. Entonces, lo que veis aquí es que estamos midiendo únicamente la satisfacción de los participantes, y eso lo vamos a medir a través de encuestas de reacción. Luego, el segundo nivel es el del aprendizaje. Aprendieron realmente lo que estaba planificado en los objetivos. Y bueno, nos enfocamos a medir el nivel de conocimientos, habilidades, actitudes. Se suele medir a través de distintas pruebas, dinámicas, simulaciones, assessment center, casos prácticos. Hay distintas formas de medir el aprendizaje. El tercer nivel, como os he comentado, es la transferencia de los conocimientos hacia el puesto de trabajo. Es decir, si se utilizó lo que han aprendido en sala o a través de la formación en plataforma e-learning, si se está utilizando en el puesto de trabajo. Esto aquí, como veis, se requiere meses, y más cuando estamos hablando de cambios comportamentales, de hábitos o conductas. El cambio conductual no es algo fácil de lograr, porque entre otras cosas va a depender de la actitud de nuestros participantes. Si uno puede tener conocimientos, puede tener habilidades, pero si no tiene compromiso y no quiere cambiar y eliminar esas conductas que no son exitosas, pues por mucho que demos una formación maravillosa, va a ser muy complicado. Y el cuarto nivel de Kirkpatrick es el impacto. ¿Qué resultados tuvo la empresa? Esto que yo os comentaba con la formación comercial del SIC. Es decir, se cuantifica en costes-beneficios del programa en términos generales. Bueno, estos son los 4 niveles de Kirkpatrick, pero hay un quinto nivel que se llama el ROI de la formación, que ese ya no le definió Kirkpatrick, fue posterior a Kirkpatrick. Bueno, el proceso de ROI es el quinto nivel y ese es bastante complicado. De hecho, para hacer, yo por ejemplo nunca he llegado al quinto nivel, ni reconozco que más o menos tengo un conocimiento informativo de lo que es el ROI, pero se requiere una titulación que da una empresa como, creo que lo estaba dando EPISE, que es una empresa, una consultora de formación. Se requiere una titulación de una persona especializada para hacer el ROI de la formación. Por ejemplo, fijaros, conozco una empresa que en coaching, que se han gastado muchísimo dinero para todos los directivos de esa multinacional, sí que exigieron a la consultora que les evaluaran el ROI de la actividad de formación y de coaching. Bueno, esto es un poquito igual, son las preguntas para que veáis. Fijaros, ahora vamos a pasar a que veáis el tanto de porcentaje en un estudio que se hizo.
En cuanto a qué evalúan las empresas, y si os dais cuenta, la mayoría de las empresas se quedan en el primer y en el segundo nivel. Todos evaluamos el primer nivel, además porque ya la Fundación Tripartita nos obliga, hay que rellenar el cuestionario de satisfacción. Pero fijaros que el nivel, a partir del cuarto nivel, tan solo un 8% de las empresas encuestadas pues lo realizaban, y ya nos cuento el quinto nivel. Tercer y cuarto nivel son complejos de evaluar. Bien, bueno, esto es un poquito el estudio de la evaluación que os he comentado. Es importante que en cada nivel de evaluación nos fijemos unas metas a conseguir. Y imaginaros, en el primer nivel, pues más allá de si estamos evaluando el grado de satisfacción del 1 al 4, más allá de obtener una media de por debajo de un 3, pues ya es preocupante, o un 2,8, o hay que ver, ¿no? O sea, eso es lo que es fijar metas para cada nivel, porque eso nos va a ayudar de alguna forma a centrarnos en ver la eficacia y eficiencia que está teniendo nuestra formación. Y detrás de cada actividad formativa, pues nosotros tenemos una responsabilidad. Bien, aquí también quiero hacer una llamada de atención. Tenemos una responsabilidad en cuanto a diseñar bien la actividad formativa, los objetivos, pero recordad algo muy importante, y es que no solo nosotros somos responsables de las actividades formativas. El mayor responsable es el alumno. Si el alumno no quiere aprender o no quiere cambiar comportamientos y demás, por mucho que hagamos lo que os decía, una actividad formativa maravillosa, va a ser prácticamente imposible. Pero además debemos exigir también responsabilidad a sus responsables, a los mandos intermedios. ¿Por qué? Porque mirar, yo como ya os he comentado, a mí me gusta un mínimo de hasta el tercer nivel. Me he encontrado que muchas veces el tercer nivel, que es la transferencia al puesto de trabajo, no se desarrolla porque existen una serie de factores, y uno de ellos es que los mandos no dan facilidad para los cambios de comportamiento. Entonces, la responsabilidad, como veíamos en cualquier actividad formativa, es compartida. Todos tenemos un poquito de responsabilidad. El alumno, el que más responsabilidad tiene, el mando para apoyar los cambios de conducta, apoyarnos a nosotros, y nosotros desde luego en la organización, diseño y evaluación de la actividad formativa. Bueno, vamos a ver la evaluación de la reacción, cómo lo podemos realizar, y la evaluación del aprendizaje. Estas son las dos facilitas de las evaluaciones. Bueno, la evaluación de la reacción es sencillita. Evaluar la reacción realmente es evaluar la satisfacción del cliente. Los docentes estamos súper acostumbrados a estar en una evaluación continua. De hecho, yo creo que eso lo transfiero a otras áreas de mi actividad empresarial o de mi actividad profesional. Pero hay veces que esa evaluación de la satisfacción no es 100% objetiva, a veces es muy subjetiva. Entonces, una de las cosas que sí que es importante es sensibilizar a la persona que está haciendo la evaluación de la reacción de que esta actividad no es un mero trámite, sino que para el departamento de formación y para el docente tiene una importancia vital, porque nos arroja una información cuantitativa que nos puede ayudar, por un lado, a los docentes a cambiar, mejorar nuestro desempeño en futuras actividades formativas. Por otro lado, también para los directores, para los responsables de departamento, de que están eligiendo la acción formativa adecuada a las necesidades de los alumnos. Muchas veces los alumnos, y a mí ya me ha sucedido de momento tan solo en un curso, la actividad formativa que ha diseñado su jefe y el departamento de formación o recursos humanos no coinciden con las expectativas y los objetivos que ellos se marcan.
Y entonces, claro, la actividad formativa resulta un desastre porque ellos no colaboran, se sienten ajenos a lo que les quiere la empresa inculcar o enseñar. Por eso es importante, no solo cuando nosotros estamos dando una actividad formativa, es importante hacer en ese primer sondeo qué objetivos se marcan ellos, porque a veces no coinciden con los objetivos empresariales. Esto sucede un poco también con otras metodologías de desarrollo y aprendizaje, como es el coaching. Bien, bueno, pues esto es lo más importante en cuanto a la evaluación de la reacción. Todo lo que vamos a evaluar, pues yo creo que ya lo conocéis, porque vosotros me imagino que habéis participado en esa evaluación de la reacción en muchas ocasiones. Bueno, pues es cumplimiento de objetivos, expectativas, intereses de los temas, adecuación del método de enseñanza, si la duración es acorde, la documentación que se aporta es suficiente o es muy mínima. Bueno, la capacidad del docente en cuanto a comunicación, gestión del equipo humano, en cuanto a las actividades que tiene que realizar, su capacidad de enseñanza. Bueno, pues todos estos temas que ya son bastante conocidos. Y en concreto, pues cómo ha sido el desarrollo de la actividad en cuanto a cumplimiento de objetivos, expectativas, calidad, todo eso que se mide. Esto es sencillo, es algo fácil, hay un montón de modelos, pero normalmente la mayoría de las empresas utilizan el modelo que está diseñado y que es oficial, sobre todo si se ha pedido subvención por la Fundación Tripartita. Mirar, otra de las cosas que yo me encuentro en la actividad docente es que a veces si las empresas tienen sistemas de calidad, el sistema propio de calidad les exigen también un sistema de evaluación. Entonces aparecen distintos modelos de la evaluación de la relación, el que va por la Fundación Tripartita y el que exigen desde el modelo de calidad. Esto es interesante y es importante tenerlo en cuenta, porque os va a parecer que a veces no coinciden las evaluaciones, entre otras cosas porque el sistema de evaluación ya puede diferir en los niveles. Por ejemplo, me he encontrado del 1 al 10 y del 1 al 4 en la Fundación Tripartita, y a veces todo eso es un problema, a la hora de casar y de comparar resultados. Pero lo exige la compañía y a veces incluso están midiendo cosas un tanto diferentes. Todo eso es importante tenerlo en cuenta, y hay que hacer evaluaciones por separado y intentar cruzar los datos en aquellos aspectos que coincidan. Y otro de los temas también fundamentales es sensibilizar al alumno que la necesidad de hacer dos evaluaciones y que por favor se tomen, aunque a veces, como es sobre todo al final, ya que están deseando marcharse y tienen muchísima prisa, que se lo tomen en serio, porque para nosotros es muy importante. Bueno, en la evaluación del aprendizaje no es lo mismo evaluar de alguna manera los conocimientos que las actitudes o las habilidades. Tenemos que diseñar muy bien las pruebas o la metodología que vayamos a utilizar acorde a lo que queramos medir y evaluar. Es importante. A veces es interesante utilizar distintas herramientas para precisar que el conocimiento que se ha adquirido y las habilidades que se han entrenado y desarrollado, los cambios de comportamiento son los que realmente se esperan. Entonces, a veces hacer el diseño de las pruebas de evaluación del aprendizaje pues también lleva su tiempo y un coste añadido en la actividad formativa. Por eso no es lo mismo una actividad formativa hecha a la carta para la empresa que una actividad que es más genérica. A veces los responsables de formación están intentando economizar y utilizan actividades formativas genéricas de catálogo y luego se llevan sorpresas porque claro, las actitudes o habilidades que quieren entrenar no están diseñadas a la carta. Eso es muy importante dejarlo por escrito y explícitamente de que es una actividad no diseñada
a la carta, con lo cual todos los métodos de evaluación son los que son estándar por consultoría. Bueno, aquí veis la diferencia entre una evaluación técnica y una evaluación de actitud. Se suelen hacer, y la importancia a lo mejor que pueda tener, como veis en la actitud, para evaluar la actitud, cambios de actitud o mejora en actitud, pues se pueden utilizar test, se pueden utilizar casos prácticos, dinámicas, y ahí hay que evaluar la importancia, que es lo de la ponderación, la importancia que nosotros vamos dando a cada herramienta en cuanto a la evaluación global o total. Y en el caso de más técnico, pues se suele utilizar mucho los tests, los checklists, las simulaciones o incluso algunas pruebas por escrito, va a depender, o pruebas orales en el caso de idiomas. Todo eso lo vamos a diseñar cuando estemos diseñando toda la parte de contenidos. Bueno, esto es lo que yo os decía de la evaluación del aprendizaje, el poder tener posibilidades de hacer grupo de control. Eso es muy complicado, salvo en situaciones, porque a ver a qué personas de un mismo área no les vas a pasar, no van a recibir formación frente a otras. Y más que el tema de la formación es algo que genera emocionalmente mucho mal rollo, mucha tensión. En el caso que yo os comentaba era porque eran personas que estaban dentro de un programa de sucesión y ellos tenían otras actividades formativas porque iban a cambiar su trayectoria y recorrido. Se suele hacer también los grupos de control cuando, pues el caso que yo os comentaba, cuando son grupos donde va a pasar muchísima gente por esa actividad formativa en un periodo de tiempo largo, pues 18 meses, un año, 2 años. Ahí nos permite hacer grupos control. Bien, hay que medir, hay que calcular el ratio, es decir, la eficacia del curso va a ser igual al resultado del grupo experimental menos el resultado del grupo control. Y se suele hacer, como veis, a los 3 o los 6 meses, para verla, sobre todo en el caso de comportamientos y conductas, habilidades, para ver la transferencia al puesto de trabajo. Bien, ¿qué sugerencias os puedo dar en cuanto a la evaluación del aprendizaje? Pues lo primero y más importante es protocolizar y de alguna forma, de alguna forma desarrollar un protocolo de confección y utilización de pruebas. Las pruebas deben ser diseñadas y aportadas previamente a la formación y revisadas por todas las personas que están participando en el proyecto. Y bueno, pues utilizar ponderación, darle sobre todo ponderación en cuanto a cuál es la prueba que va a tener más peso, si se utilizan varias pruebas, todas esas actividades que también un poco conocéis. Por ejemplo, en formación y learning, pues se utilizan pruebas de contenidos, de conocimientos, y también se utiliza el que participen en debates. Todo eso pues nos va a ayudar a evaluar de alguna forma el aprendizaje en su globalidad. Bueno, ahora vamos a analizar la evaluación de la transferencia, que como veis estamos hablando ya de un tercer nivel. Un tercer nivel ya muy interesante, que ya vamos camino casi del cuarto. La evaluación de la transferencia, como os he repetido, es ver cómo se transfieren los conocimientos y habilidades y actitudes al puesto de trabajo. Es decir, es transferir ese aprendizaje, ese desafío formativo al puesto de trabajo. Los resultados de lo que es la evaluación de los resultados, el cuarto nivel, no se logrará si no evaluamos ni el primero, segundo y desde luego el tercer nivel. Es fundamental.
como os decía, la mayor parte del fracaso de la formación se produce en el tercer nivel, en la falta de transferencia al puesto de trabajo. Por eso yo le doy una importancia vital en todas las actividades formativas que realizo, sobre todo si son temas de conductuales, de comportamiento, porque es lo más difícil de poder cambiar. Los conocimientos y habilidades es más sencillito, pero los comportamientos y actitudes son mucho más complejos, y entonces ahí de alguna forma nos tenemos que asegurar con esa evaluación del tercer nivel. Bien, hablamos de un nivel, como os he dicho, más difícil de evaluar. ¿A qué es debido? Pues sobre todo, para que se produzca la transferencia, como os decía, necesitamos mucho influir en el propio participante y en sus superiores. Fundamentalmente en el participante, en la responsabilidad que tiene de que eso no se tiene que quedar ni en el aula, sino que tiene que ir un poquito más allá. Una de las formas que yo utilizo son establecer compromisos por escrito y planes de acción. Porque cuando ya establecen un compromiso por escrito y un plan de acción que tú te quedas y estás haciendo un seguimiento, se lo toman un poco más en serio. Otra dificultad que nos podemos encontrar es que los participantes no pueden cambiar su conducta o aplicar sus conocimientos si no es, por ejemplo, no está desarrollada la aplicación. Recuerdo un caso cuando yo estaba en esta empresa, en Seur, que hicieron un cambio en el sistema que teníamos de recursos humanos. Trabajábamos con Meta 4 y para todo el tema de gestión de los recursos humanos no querían trabajar con la aplicación de Meta 4, sino con PeopleSoft, que iba por Oracle y demás. Bueno, pues antes de que estuvieran todos los programas operativos, nos dieron la formación. ¿Qué ocurrió? Que esos programas se retrasaron en el tiempo como 5 o 6 meses, con lo cual todo el dinero que se había invertido en esa actividad formativa, como no había manera de aplicarlo, pues se olvidó y fue un dinero tirado pues tontamente. Entonces todas esas cosas sí que es verdad que hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no el alumno luego ya no es falta de responsabilidad, sino que los medios no son los oportunos. Y bueno, aquí os hablo también un poco de que a veces, en ocasiones, son los propios mandos los que incumplen, ¿no? Y los que dificultan la puesta en práctica de todo lo aprendido. Bien, otra de las cosas con las que nos encontramos a la hora de la transferencia al puesto de trabajo de los conocimientos, comportamientos, es que a veces es muy difícil, incluso hay muchísimas diferencias significativas de manera individual en los cambios que se van a producir. Hay personas que son muy responsables, porque se implican mucho, tienen menos miedo a la gestión del cambio, pues inmediatamente ponen en práctica lo aprendido. Pero hay otras personas que son muy reactivas a los cambios, les cuesta mucho, se agarran como un clavo a su anterior comportamiento, conducta, conocimiento, y tardan mucho más, allá de 6 meses, que es lo máximo que se suele hacer el seguimiento, en cambiar. Se mantienen ahí en esa zona de confort, bien por comodidad o bien por miedo, y entonces les cuesta. Y por último, evaluar el cambio de conducta pues requiere también tomar decisiones importantes. Cuándo evaluar, con qué frecuencia, cómo evaluar, qué herramientas utilizar, y eso conlleva pues que ese tercer nivel se quede un poquito ahí en cuadros. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Luego ya me preguntáis todo lo que queráis, pero en términos generales ¿se oye bien y todo bien? Bueno, pues sigo un poquito más. Bueno, esto es la definición de la evaluación de la transferencia y no tiene más, es decir, lo que os he estado comentando. En la evaluación de la transferencia, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? Pues lo primero, utilizar, si se puede, un grupo de control
es interesante porque nos va a ayudar a ver sobre todo los cambios de conducta. Pero ya os digo que esto es complicado, salvo que la actividad formativa sea a largo plazo o sea una actividad donde se requiere invertir mucho esfuerzo, mucho tiempo, y si se tomen esas medidas. Pero hay que tener en cuenta que entonces la actividad formativa no se tiene que estar dentro de la planificación. He pensado esa parte de evaluación grupo control, es decir, hacer una evaluación con un grupo y el resto tener un grupo control para medirlo, y luego al cabo del X tiempo será ese grupo el que reciba esa actividad formativa. Todo eso hay que planificarlo no antes de impartir no después de impartir la formación, sino tiene que estar bien planificado todo el diseño de cómo se va a hacer la evaluación antes de iniciar la actividad formativa. Igual, debemos conceder un tiempo para el cambio de conducta. Está recomendado entre 3 y 6 meses. ¿Y cuántas evaluaciones se suelen hacer? Pues mínimo 2. Una al mes aproximadamente, que es el primer impacto, y otra a los 3 meses, y desde luego lo ideal es tener otro tercer impacto a los 6 meses. Igual, muy importante evaluar antes y después de la acción formativa. ¿Por qué? Y esto se utiliza mucho en el coaching empresarial, porque yo tengo que partir de la foto inicial para luego poder hacer el cruce de datos, y esto es ideal, el tener. Recuerdo una actividad formativa que hice para un gran cliente. Me tocó viajar a Colombia y hicimos varias veces además, porque tuvimos que tomar datos antes de la actividad formativa, datos cuando terminamos esa actividad formativa y datos a los 3 meses, y eso nos ayudó a ver cómo sí que había un cambio bastante interesante de comportamiento. Esos datos, pues cuando se trata, por ejemplo, en este caso era una actividad de liderazgo, un cambio de estilo de liderazgo, pues no solamente tomábamos datos, la evaluación la realizaban no solamente el participante, cómo se veía a nivel de su capacidad de liderazgo, comunicación, bueno, una serie de actividades que iban muy enfocadas a las competencias que ellos tenían, sino que esos datos también, esa encuesta de evaluación se pasaba a sus colaboradores y se pasaba al inmediato superior, y eso se hizo en los 3 impactos que tuvimos: el de antes, el al mes más o menos de la actividad formativa, y al 4.º mes de terminar la actividad formativa. Hacer una encuesta o entrevista a personas que conozcan la conducta. Lo más útil es hacer encuestas, porque si hicimos entrevistas, en este caso que os estoy comentando, el cliente era un cliente que se lo podía permitir porque era Orange y era para un call center, el que está en Bogotá y en Medellín. Bueno, en este caso sí que se hicieron entrevistas al responsable de los participantes, y se pasaron encuestas a los colaboradores y bueno, y también a este responsable. Pero en muchas ocasiones el tema de las encuestas pues conlleva mucho que se encarezca mucho la actividad formativa. Y lógicamente hay que evaluar al 100% de los participantes, eso es lo ideal, y saber en qué momentos en qué momentos son los apropiados. Mirar, cuando estamos trabajando gestión del cambio, los lazos de tiempo suelen ser como mínimo más amplios, porque la gestión del cambio requiere lo que se llama el duelo del cambio, requiere, hay gente que le cuesta mucho hacer gestiones de cambio, ¿no? Sobre todo si son de cultura o de estilos de liderazgo, dirección. Entonces lo mínimo, en lugar de pautar, se pauta a los 3 meses, se vuelve a pautar a los 6 meses, incluso a veces el tercer impacto es al año.
por eso os digo que va a depender mucho, los impactos de evaluación va a depender mucho de la actividad formativa, de los objetivos, de lo que estemos intentando medir. Bien, esto también es importante, es decir, aunque aparentemente a priori supone un coste interesante, el llevar a cabo esta evaluación luego tiene un gran beneficio, porque es una forma también de demostrar que lo que hemos estado realizando y todo el esfuerzo inversor pues ha tenido un retorno. En el caso que yo os comentaba de los comerciales de Seur, el retorno se duplicó, imaginaros, con las ventas. Bueno, ¿qué vamos a utilizar para medir o para tomar indicadores? Pues vamos a tomar indicadores financieros y no financieros del cuadro de mando integral. Por ejemplo, lo que os comentaba, para ver la transferencia al puesto de trabajo, pues nosotros teníamos un montón de indicadores en cuanto a temas de atención al cliente y de ventas y indicadores financieros, o sea, y teníamos no financieros también que estaban muy relacionados con el desempeño. Entonces, para facilitar la transferencia vamos a necesitar el cuadro de mando integral, que bueno, aquí aparece un poquito de cómo eso se toma. Y por supuesto, dentro de los indicadores de ese cuadro de mando debemos establecer indicadores de formación. Aquí os pongo, aquí en esta transparencia aparecen algunos ejemplos de indicadores de formación: coste del programa, por ejemplo, la acogida por personas, total de acogidos, el número de programas de acogida para directivos, horas de formación. Estos son distintos indicadores, ¿vale? Bien, esos indicadores siempre los vamos a tener de dos maneras: indicadores cualitativos e indicadores cuantitativos, porque los más complicados son saber y elegir esos indicadores cuantitativos, que a veces no son fáciles de tener a mano. Los métodos, como os he comentado antes, para evaluar la transferencia, pues son las entrevistas estructuradas, estas entrevistas que hacíamos a los mandos intermedios del call de Orange, y cuestionarios. La mayoría de las veces utilizan cuestionarios. Entrevistas estructuradas tienen un coste muy grande y, a no ser que el cliente se lo pueda permitir, es difícil llevarlas a cabo. Bueno, vamos a entrar ya brevemente en lo que es la evaluación del impacto de la formación, es decir, lo que estamos aquí evaluando son los resultados que estamos consiguiendo con esa evaluación. Los resultados, para poder medir los resultados tenemos que tener indicadores cuantitativos, no solo cualitativos, cuantitativos. Y aquí, como veis, en la evaluación del impacto de la formación es necesario y muy importante tener ese cuadro de mando integral, porque en el cuadro de mando integral, supongo que ya a lo mejor lo habéis visto, lo que se hacen es tener distintos indicadores en cuanto se mide indicadores financieros y no financieros, cualitativos y cuantitativos, y se mide desde la satisfacción del cliente. O sea, hay un montón de indicadores. Hay libros, como os comentaba, muy interesantes sobre el cuadro de mando integral. Se suele ver siempre en los programas de recursos humanos, y si no, pues os intentaré buscar algún ay, que no me sale hay alguna referencia de libros que os pueden ayudar en este tema. Bien, la evaluación del impacto. Por impacto de la formación se entiende las repercusiones que la realización de esa acción formativa va a tener en cuanto a que dé cabida de respuesta a las necesidades de formación, que resuelva los problemas. Por ejemplo, uno de los temas que nosotros vimos en los comerciales de Seur es que al llevar a cabo todas las evaluaciones
primeras, antes de desarrollar la actividad formativa, pues se vio claramente que cada uno vendía de aquella manera. No existía un sistema homogéneo de venta, y a veces vendían lo invendible. Bueno, todo eso nos ayuda, esta primera evaluación, a tomar conciencia de la foto y ver cómo eso, si somos capaces de cambiarlo, va a tener un impacto en la cuenta de resultados, va a tener un impacto en bueno, pues que vendan todos de una forma homogénea, que aumenten las ventas, que los clientes, las encuestas de satisfacción de los clientes sean muchísimo más elevadas. Eso es lo que nos va a ayudar. Tener todos esos datos nos va a ayudar a ver cómo ha sido el impacto de esa actividad formativa, si realmente se están solucionando los problemas. En el caso que yo os comento, se resolvió porque se les estandarizó una forma muy concreta y una metodología muy precisa de lo que necesitábamos para vender con éxito en esta compañía. Y entonces, bueno, pues se resolvió el problema. Todos vendían ya de la misma manera, no, cada uno vendía a su manera y a su estilo y de su forma. Y sobre todo nos ayudó a alcanzar los objetivos estratégicos del área comercial y de la organización en general. Bien, pues eso es el impacto de la formación. Para ello lo que vamos a tener es datos comparativos del antes y el después, no tiene más. Y pasamos un poquito a lo que es la evaluación de la rentabilidad, o lo que se llama el ROI. Que esto sí que ya os digo y os lo digo sinceramente, yo no soy una experta en ROI, sé cómo se puede llegar a hacer, pero es complicado. Para hacerlo necesitas una acreditación que lo da, no sé ahora, pero hace años yo estuve a punto de obtenerla o de querer obtenerla, y lo daba la consultora EPISE, se llama EPISE, pero no sé ahora muy bien si ellos están dando esas acreditaciones. Bien, para llegar al ROI, lógicamente debemos haber pasado por todas las evaluaciones previas. Fundamentalmente nos vamos a basar en la evaluación en el nivel 4. Y bueno, pues de lo que se trata es de calcular el beneficio neto del programa frente a los costes que hemos tenido. El propósito del ROI es analizar cómo ha tenido ese impacto en la cuenta de resultados. El ROI, como ya sabéis, es el resultado de los ingresos menos los gastos, dividido por los gastos y multiplicado por 100. Esa es la fórmula del ROI. Llegar a obtener todos estos datos es lo que pues tiene un mogollón de fórmulas y es bastante complejo. Bueno, para calcular la rentabilidad de la formación, esto ya lo vimos en el otro módulo, en el módulo que dimos de la formación en general. Recordamos un poquito, siempre vamos a tener dos tipos de costes: costes directos y costes indirectos. Recordamos que los costes directos son los costes que nos surgen de los participantes, de los formadores externos e internos, de los materiales e infraestructura de la formación. Y dentro de los costes indirectos vamos a tener los costes de personal, personal interno con dedicación exclusiva, y externo, pues aquellos que nos ayudan a hacer un poquito toda la parte de manuales, de planificación de la actividad formativa, y costes de estructura. Pues por ejemplo el servicio de limpieza, que yo recuerde así, son costes que se pueden repercutir por los días y las actividades formativas. Bueno, aquí tenéis un poquito todo lo que es lo que está dentro de lo que es coste hora del participante, partido por las horas de producción anuales, cómo se calcula, o los costes que entran dentro de cada partida, del formador externo, del formador interno, de los materiales. Y en costes indirectos, pues aquí tenéis un pequeño ejemplo también: el coste hora de personal, cómo lo tenemos un poquito que calcular, todas esas cosas
que son fórmulas y que normalmente ya os vienen en las aplicaciones de la Fundación Tripartita. Los costes hora de personal con dedicación parcial a la formación, pues hay que sacar esa parte. Podemos incurrir también los costes de manutención y estancia, los gastos de desplazamiento y otros gastos. Las personas que se dedican a la formación. Cuando estamos hablando de alumnos y estamos hablando del formador, lo vamos a meter en lo que son los costes directos, pero cuando estamos hablando de personas indirectas que están contribuyendo con nosotros a la actividad formativa, por ejemplo el director de recursos humanos o el responsable de formación que dedica una serie de horas a esa parte o a esa actividad, pues lo podemos también incluir. Bueno, y en costes de estructura, pues lo que aparece aquí, la parte de alquiler de locales, la amortización de equipos, si son aulas externas a la actividad de la empresa, se meterían dentro de costes directos, como es salas en hoteles o en escuelas de negocios. Si ya son incluso los alquiler de locales que están dedicados a las personas, dedicados a la formación, pues se puede incluir. En las salas de formación tenemos que calcular el alquiler y la amortización, gastos de electricidad, material fungible, lo que es ya libros y demás estarían dentro de los costes directos. Bueno, y esto es un poquito todo lo que es la gestión de la evaluación de la formación. Ahora, preguntas, dudas que tengáis. No sé si en esta horita os he dado un pequeño barniz, y con los libros que luego os voy a pasar, pues en cuanto a bibliografía os podéis apoyar. ¿Qué herramientas son las más efectivas? Ahora estoy leyendo las preguntas que me estáis realizando. ¿Qué herramientas son las más efectivas para medir el tercer nivel, la transferencia al puesto? ¿Podría ser una de ellas la observación? Carmen, darle un poquito, da para adentro espacio para que suba hacia arriba la pantalla, que es que no lo veo bien. Fijaros en los libros que hay un libro que es el de evaluación de las acciones formativas del modelo Kirkpatrick, que tenéis un montón de ejemplos con incluso casos prácticos. Entonces normalmente son observación directa, pruebas específicas, suelen ser encuestas, va a depender un poco de del tipo de formación que nosotros vayamos a realizar. Pues por ejemplo podemos, si es en idiomas, las evaluaciones estas de nivel nos pueden ayudar y ver cómo eso luego se va haciendo la transferencia al puesto de trabajo. Pues por ejemplo, cuántas personas eran atendidas antes de darle la actividad formativa en el idioma inglés y cuántas personas tiene ya la capacidad de atender o de enviar determinados emails o determinadas actividades que se realicen con el idioma después. Sí, es decir, hay un montón de formas de medir. Lo que tú tienes que averiguar es cuál es la medida más idónea para poder ver cómo se lo van a transferir al puesto de trabajo, dependiendo de si son conocimientos, si son habilidades, cambios de actitudes. Este libro que yo os digo, que es súper interesante, tenéis, y de hecho la mayor parte de muchas herramientas que vemos en consultoras proceden de este libro, porque casi todo el mundo nos hemos basado en este libro para hacer las pruebas de evaluación de esos niveles, ¿vale? Yo le voy a pasar a la escuela los dos libros que yo os recomiendo que tengáis, que son muy interesantes. Venga, ¿más preguntitas? A ver, muy bien, dale un poquito más el intro, que no veo la de abajo. Darle ahí espacio. Vale. Bueno, no sé, la evaluación de la actividad formativa es un poco lo que más antipatía da en formación,
porque es verdad que a veces es tan complicado de medir, pero os puedo asegurar que cuando esto se realiza con calidad, con herramientas, y puedes ver los resultados, da una satisfacción impresionante, ya sea para el docente o ya sea para el propio departamento de formación o de recursos humanos, porque ahí es donde comparamos y vemos que hay cambios, ¿no? y que existe el desarrollo y existe el aprendizaje. Por eso para mí de verdad es uno de los temas que, aunque siempre se le ha dado poquita importancia, merece tenerlo muy presente, porque es la forma que tenemos tanto docentes como departamentos de recursos humanos, consultores, de tener una muestra efectiva de que la formación tiene un impacto muy importante, no solo en la cuenta de resultados, sino en un montón de cosas, en el clima laboral, en la satisfacción, en la motivación. Por eso considero que hay que ponerle mucha atención y cada vez darle más importancia por parte de todos, docentes, alumnos, responsables, todos tenemos ahí un poquito de responsabilidad en estos temas. Bueno, no sé si me queréis preguntar alguna cosita más. Nuevamente daros las gracias, es un placer teneros de nuevo aquí. De momento no tengo noticias de que os vaya o tengamos alguna webinar más en esta época ya estival, sino pues os deseo, si no vuelvo a contactar con vosotros, os deseo unas estupendas vacaciones, que os lo merecéis, que trabajáis muy duro en la formación y os merecéis descansar, aprovecharlas al máximo, que tengáis un verano súper estupendo y seguro que nos vemos a la vuelta de vacaciones en otra actividad formativa. Un beso muy grande y a disfrutar de este veranito, que es poquito tiempo. Bueno, pues hasta la próxima, que os vaya muy bien. Un beso.